Bien, es momento de la entrevista. Vamos a conversar sobre la educación superior en el Perú y ya se encuentra con nosotros el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Carlos Garatea. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido a JNE Noticias. Buenos días, un gusto inmenso estar con ustedes y aquí estoy a su disposición para contestar lo que les parezca pertinente. Bien, es un gusto también tenerlo en el programa. Gracias por haber aceptado esta invitación. Le comento, ¿no? En su discurso de inauguración del 26º Festival de Cine de Lima, organizado por la Universidad Católica, usted dijo que una de las consecuencias de lo que ocurre en nuestro país es haber creado en la ciudadanía desánimo y cansancio. ¿Podría explicarnos esto, por favor? Bien, efectivamente esas fueron las frases que empleé el día de la inauguración del 26º Festival de Lima de Cine que organizamos en la universidad, y lo hice pensando en el estado de ánimo de muchos peruanos el día de hoy. Lo hice pensando en una comunidad, no solamente una comunidad universitaria, sino una población que ve que sus planes de vida se ven frustrados, ve que todas las buenas ideas no llegan a ningún puerto, que ve que las reformas que se anuncian con bombos y platillos de pronto son boicoteadas, no llegan ni se llegan a realizar, que ve, por ejemplo, cómo a veces se impone la corrupción, el cinismo, cómo tenemos en este momento un Estado que está infiltrado por mafias y por una corrupción y no pasa absolutamente nada. Y creo que la población en general está cansada frente a por impotencia, está cansada de esperar y que no suceda nada, y está cansada sobre todo de ver cómo el país, a pesar de todas las riquezas, a pesar de todo su potencial, a pesar de las cosas positivas que hay en el Perú y de la buena gente que hay en el Perú, resulta que no logra encaminarse como todos quisiéramos hacia un país mejor, más justo, más inclusivo, más solidario, donde impere la justicia y donde no impere la trafa, ni el cinismo, ni la prebenda. En ese mismo discurso, entonces, usted señala que la educación es uno de los temas que genera más consenso. ¿Por qué entonces no se pueden producir políticas de educación de calidad y duraderas? Mira, en realidad creo que cuando uno habla en el espacio público, cuando uno se reúne con algún amigo o cuando uno escucha a los candidatos, sean de lo que sean, la educación siempre aparece como una dimensión de desarrollo esencial para conseguir un país mejor. Creo que hay consenso en eso. Creo que rápidamente uno se pone de acuerdo, que la educación es un agente de cambio y de desarrollo. Sin embargo, no pasa nada. En la realidad, no pasa nada. El ejemplo más claro es lo que ha sucedido con la reforma universitaria. La reforma universitaria es una de las pocas reformas que se aprobó en el año 2014 y que en los últimos 8 años ha ido evolucionando y ha ido dando buenos resultados. Hay cosas que mejorar como todo, hay que actualizar algunas cosas como todo, pero sin embargo, como usted y yo sabemos, y como sabe seguramente todas las personas que nos están escuchando o viendo en esta mañana, la reforma universitaria en este momento se ha puesto en entredicho. Hay intereses subalternos ajenos a la educación y más de orden económico que pretenden boicotearla y que pretenden frenarla. Y ahora la mayoría de los rectores de las universidades públicas y las universidades privadas tenemos que salir a defender algo que parece obvio. Tenemos que salir a defender que la educación está caminando, que la reforma universitaria es un hecho positivo, que tenemos que reforzarla, que tenemos que mejorarla, pero en ningún caso podemos regresar a modelos que ya han demostrado que han fracasado. Doctor, ahora le pregunto, ya tenemos más de 2 años de la educación virtual debido a la pandemia. ¿Cuáles son las lecciones que ha dejado esta dolorosa experiencia, por así decirlo? Mire, yo creo que efectivamente tenemos más de 2 años de educación virtual, de una educación además virtual de emergencia, ¿no? Porque así fue la manera como apareció la referencia
a esta prueba, a esta nueva manera de interactuar con nuestros estudiantes. Yo creo que hay resultados muy positivos, pero también hay muchas cosas que aprender y que mejorar. Una de las primeras cosas es que hemos terminado confirmando que la presencialidad es más importante de lo que uno piensa, ¿no? Creo que una de las cosas que también hemos aprendido con esto, durante estos 2 años, en que tenemos que pensar cómo vamos a enseñar en este nuevo momento de la historia de la educación en el país. Es decir, si pensamos que vamos a mantener los mismos métodos, las mismas maneras de enseñanza que tuvimos antes del COVID, y lo único que vamos a hacer es trasladarlas ahora, en realidad estos 2 años duros, dolorosos, de duelo habrán sido en vano. Creo que la gran tarea y la gran pregunta que deberíamos hacernos todos los que estamos involucrados con la educación, sea pública, privada, sea de educación básica o sea educación universitaria, es pensar cómo debemos enseñar a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas, luego de estos 2 años que han estado fuera de la educación presencial y expuesto a las cosas positivas y a las cosas negativas, a la heterogeneidad, a la mala conectividad, pero que hemos avanzado que se ha dado durante los 2 años de manera inevitable. Creo que la pregunta en este momento es de orden pedagógico y es de orden de contenidos. ¿Cómo vamos a hacer para enseñar bien a nuestros estudiantes en el nivel escolar o en el nivel universitario? Ahora, doctor, usted utilizó de cierta manera optimista la siguiente frase: la esperanza en el futuro. ¿Es posible entonces que esa esperanza esté cimentada en que los jóvenes peruanos se comprometan con los valores democráticos y las instituciones que los sustentan? Mire, en realidad durante estos 2 últimos años creo que todos hemos visto cosas terribles en el país. Hemos visto conductas que son absolutamente reprobables, pero también tenemos que ser justos. Hemos visto a muchos profesores, a muchos docentes, a muchos estudiantes, a muchos padres de familia que han mostrado un altísimo nivel de solidaridad, de compromiso, de Claro. ganas de hacer las cosas adecuadamente, ¿no? Creo que al margen de lo que dije en mi primera respuesta, nosotros sabemos que hay personas buenas en el país y sabemos que te encontramos con jóvenes potentes, con jóvenes talentosos, con jóvenes que están dispuestos a dar todo por el país. Jóvenes medianos o mayores, como profesores, como empresarios, como periodistas, hay personas de bien en el país. Y creo que eso es lo que a nosotros nos debe dar optimismo y renovarnos la fe. Creo que en el momento que nosotros olvidemos y perdamos finalmente la esperanza de que un país mejor es posible, en el momento en que eso ocurra, en realidad habremos traicionado nuestras responsabilidades como profesores, como maestros y como personas adultas. Creo que a nosotros lo que nos toca es trabajar para que nuestros hijos, nuestros nietos, las próximas generaciones tengan un país mejor. Y esto no es solo una frase. Yo creo que esto es un compromiso de hacer cosas. Es importante hacerlo juntos, no lo podemos hacer separados, no lo podemos hacer enfrentados, tenemos que hacerlo juntos y pensar en el bien común antes que los intereses individuales. Precisamente en dirección a la pregunta anterior, ¿de qué manera la Universidad Peruana puede contribuir no solo con el desarrollo de nuestro país, sino también con el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia? Mire, yo creo que uno de los roles que tiene la Universidad Peruana es formar ciudadanos. Formar ciudadanos significa que nosotros nos concentremos en que nuestros estudiantes sean conscientes del entorno en el que viven, tanto del entorno inmediato como el no inmediato, que sepan y logren entender qué significa vivir en un país diverso, en donde existen distintas lenguas, en donde existen distintas culturas, qué significa además vivir en un mundo tan cambiante, con tantos retos, con tantos desafíos. Creo que ¿qué significa descubrir el amor a la cultura? La importancia de la cultura en general, sean las artes escénicas, sea la literatura.
Cuando uno tiene una formación que le permite entender el mundo como algo complejo, en donde vivimos personas distintas, pero somos capaces de convivir y llegar a consensos, Claro. eso es formar también en democracia. Y creo que la democracia se funda y se basa no solo en el hecho de ir a votar, sino también el hecho de saber convivir con los demás, de saber llegar a acuerdos, de llegar a consensos y buscar el bien común, como decía, antes que los privilegios y los intereses personales. Y ese es un trabajo de la vida universitaria. Eso es lo que nos toca a nosotros como universitarios y fortalecer la fe en que la democracia, con todas las imperfecciones que les conocemos, es el mejor sistema político de vida que podemos tener en países como los nuestros. Perfecto, y me voy a Eso es quedar sencillo. perfecto, me voy a quedar con esta frase que usted dice, realizar el bien común, ¿no? Y no los intereses personales, que es lo que se debe primar ahora. Muchas gracias por su participación, doctor. No, muchas gracias a ustedes y encantado de haber participado unos breves minutos y quedo a su disposición para conversar en otra oportunidad sobre lo que ustedes quieran. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Es momento de ir a una pausa y retornamos.